Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al atardecer, al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Palabra del Señor. Hermanos, estamos celebrando con alegría esta fiesta trasladada de San José, nosotros que habitualmente lo celebramos los miércoles cuando podemos y que estamos acostumbrados a escuchar estos textos donde Jesús habla de que José ayudó a que se cumplan los designios ocultos de Dios, a que José ayudó a cuidar a la familia de Dios, es decir, desde el secreto, como este José que muchas veces vemos ahora famosamente durmiendo, que se hizo últimamente en todos los lugares donde uno va, encontramos un José durmiendo. Este José durmiendo, por supuesto que tiene su tradición ya en la Edad Media, porque a todos los que leyeron el Evangelio les sorprendieron dos cosas: que el personaje de José no tiene ninguna locución, no habla, es decir, nunca dice y le dijo a la Virgen, y le dijo a tal, y le dijo a cual, es silente. Y por otro lado, que recibe, de alguna manera para poner la fuerza de que entiende la palabra de Dios, dice que se despertó e hizo inmediatamente lo que el ángel del Señor le había dicho. Que esa es la única manera que nosotros, hermanos, tenemos de entender la palabra de Dios. Y entonces cuando vemos todas nuestras palabras y contemplamos el silencio de José, nos damos cuenta cuánto hace falta. Y además, desde el punto de vista teológico, nos da una gran lección, porque la verdadera redención se hace desde dentro. Por eso Cristo se encarnó. Y José, María fueron los preparativos, esas voluntades humanas que el Señor fue construyendo desde su revelación en el Antiguo Testamento para que, como dice la liturgia de San José, pudiera cumplirse su designio santo, el designio de la redención a través de Jesús el Mesías. Decía San Ireneo de León, comentando la dinámica de la encarnación, que lo que no se asume no se redime. Y asumir quiere decir desde dentro, no desde fuera. Hay cosas que afectan al organismo endógenamente, es decir, que están en el organismo. Inclusive, bueno, no ahora, hace mucho tiempo, se sabe, ayer decíamos que el ser humano es como Adán suelo. La palabra Adán quiere decir suelo, y nuestro cuerpo está compuesto de elementos que tiene el suelo. Por ejemplo, si no tenemos un equilibrio de litio, fíjense, nos podemos deprimir. Y eso es endógeno. Entonces a la persona, al paciente, cada tanto se le aplica un poquito de litio, que es un metal, y la persona se deja de deprimir, porque esa es una depresión endógena, de adentro. Y hay depresiones que son exógenas, que vienen de afuera, o porque no te sabes llevar con la realidad y la realidad te afecta, o porque la realidad o los de la realidad te aplastan, te deprimen, los otros te deprimen, los de afuera te deprimen, no es que nos deprimimos nosotros. No sé si me explico. En el fondo, tampoco que uno quiera hacer una ecuación exacta y literal, porque no es el camino. Cada
parte del conocimiento tiene su origen en Dios y tiene su manera de desarrollarse con sus principios, sus fines y sus metas. Pero no es contradictorio el pensamiento de la fe con el pensamiento de las ciencias, con el pensamiento también, las ciencias no entendidas solamente como las duras, la física, la química y la matemática, sino también ciencias como la medicina, que incluye también el tema de la psicología, la neurología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Y entonces Dios, a través de la creación, a través de una familia humana, a través también de un linaje espiritual, como nos recordaba la palabra de Dios de hoy, porque Jesús tiene que ser hijo de David, la primera lectura, tiene que ser hijo de David, también se elige este personaje tan querido por la historia como es San José, que contribuye desde la misma humanidad a la redención que va a obrar Jesús encarnándose en el seno de la Virgen. Por eso el título solemne de siempre del misal de la fiesta de San José es Solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, que es el lugar histórico que le ocupó, y que ahora le sacó el trabajo a San Cayetano, pero en la Edad Media, cuando uno lee los escritos, la gente lo que le pedía a San Cayetano, trabajo, pan, etcétera, era la constante a San José, como nos enseñó también Santa Teresa de Jesús, que le ponía las cuentas abajo de la estatua. Dicen que la estatua estaba siempre media en movimiento de todas las cuentas que tenía la santa, y que a veces tenía algún apuro y dice, bueno, hasta que me aparezca algo, lo daba vuelta contra la pared, pobre santo, lo amenazaba. Espero que nosotros no torturemos nuestras imágenes de San José, pero nos sintamos acompañados por este hombre silencioso que está dispuesto a escuchar y a cumplir la voluntad del Padre para que se haga el designio santo. Y por eso San José es el patrono de la Iglesia, y por eso San José es el patrono de los sacerdotes, de la vida religiosa, porque así como silenciosamente cuidó a la Sagrada Familia, así nos tiene que cuidar por responsabilidad ante el Señor a cada uno de nosotros. Pidamos por la Iglesia, pensemos en tantos problemas que hay en el mundo, no solamente la guerra, sino también el tema del cisma que está posible en Alemania, tal vez, que sea una cosa, porque ahí tampoco, ¿qué va a hacer el Papa? ¿Les va a dar un garrotazo con el báculo? Es decir, mucho tiempo que nos alejamos nosotros de la fe, del don de la fe, de entender el tesoro de la fe, de creer en los sacramentos. Vieron que a veces, ayer fue San Expedito, siempre me acuerdo de esta catalogación. San Expedito, uno ve, como en San Cayetano, como en todos los santuarios, mismo Luján, que fíjense la cantidad de jóvenes que van caminando a Luján, por lo que eso significa. ¿Y cuántos de esos jóvenes van a misa todos los domingos? Poquísimos, porque hubo encuestas, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cuánto creyente no practicante? ¿No es cierto? ¿Cuánto creyente no practicante? Y bueno, que hay que ayudarlos con esas peregrinaciones. También las parroquias tendríamos que tratar de ofrecer un lugar, ¿no es cierto? Algo, ofrecerle algo a toda esa gente creyente. Y por otro lado, uno hace la reflexión inversa. ¿Puede ser que haya mucho practicante no creyente? Al principio digo, no, esto es una exageración. Y luego encuentro que sí, porque encontramos esto, ¿no? No, dice la comunión da igual, porque es decir, tampoco es que Jesús está ahí, entonces, porque al principio digo, bueno, comulgo con el que tiene la misma fe eucarística. Por ejemplo, en el derecho canónico está que nosotros podemos comulgar con los orientales porque creen exactamente en el mismo sacerdocio, creen en la misma Eucaristía. Entonces, si yo me voy a un lugar oriental que solamente tengo misa oriental, puedo comulgar ahí. Y ellos lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que ahora se dice, bueno, y con los luteranos, y es que los luteranos no creen que hay comunión. El luterano dice que ese pancito es una señal de la Santa Cena. En cambio, el católico, ¿qué dice? Que en ese pancito está Jesús con su cuerpo, sangre. Entonces, si vos das la comunión a cualquiera, quiere decir
que dejaste de creer en ese sacramento. Y de hecho algunos te lo explican y te lo dicen. Entonces, ¿cómo es que nos olvidamos? Esto no significa que prohibamos la comunión, pero olvidar la presencia real de la Eucaristía, olvidar el sacerdocio, es lo que hace la Iglesia, dice Lumen Gentium. El sacerdocio de Cristo, la Eucaristía, hace la Iglesia. Y por supuesto, lógicamente, porque de eso se trata, la liturgia, Sacrosanctum Concilium, dice que de la Eucaristía es la fuente de donde todo brota y la cima de lo que todo vuelve. La fuente y la cima de la Eucaristía. Entonces, pidamos a San José que defienda a la Iglesia que está construida sobre la Eucaristía, sobre el sacerdocio. Entonces, está bien, faltamos los sacerdotes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Anulamos los sacerdotes? Cuando se extinga el último sacerdote, ¿qué hacemos con...? Bueno, confiamos en Cristo, ¿no? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Pero pidamos por estos, sin hacer escándalos, sin sentirnos especialmente mesías o salvadores, pero sintámonos también corresponsables de la comunión en la Iglesia, que es tan importante para todos. Encomendamos especialmente al Papa Francisco, a nuestro Padre Obispo Maxi, a nuestra diócesis, que todos creo que le tenemos una linda devoción a San José. Entonces en este día le pedimos a él que nos bendiga, que nos proteja, que nos asista y hasta si quiere que nos dé un mimo a cada uno de nosotros en ese silencio y en esa profundidad que tiene él de su encuentro con el Señor. Que así sea. Creo en Dios,